información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Eni? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, amigos televidentes, un buen día para todos. Representantes del Fondo Monetario Internacional, un grupo técnico, se encuentra en el país y se ha reunido con funcionarios de gobierno, pero también con el sector empresarial. ¿Y qué es lo que les han dicho? Se lo preguntamos al doctor Pablo Zambrano, presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción, titular también de la Federación de Cámaras de Industrias. Doctor Zambrano, buenos días. ¿En qué consistió esta reunión, este encuentro con los representantes del fondo? ¿Qué fue lo que les dijeron? Gracias, Lenin. Muy buenos días y muchos saludos a la teleaudiencia. En efecto, el sector empresarial ecuatoriano ha mantenido reuniones con representantes de la misión del Fondo Monetario Internacional, no solamente ahora, sino a lo largo de este proceso que ha sido de más de 5 meses, en el cual el Ecuador ha estado charlando con los organismos multilaterales de crédito con el objeto de llegar a este acuerdo de facilitación de fondos, que no solamente es con el Fondo Monetario Internacional, y creo que esto es algo muy importante, sino que es con una serie de organismos multilaterales de crédito que ya trabajan en el país. Las conversaciones que se han mantenido han sido siempre en miras a encontrar soluciones a los problemas estructurales que tiene el país, en lo que tiene que ver con las finanzas públicas, con el equilibrio fiscal, con la independencia del Banco Central y otros temas de política pública que deben ser abordados. Desde el punto de vista del sector empresarial, nosotros estamos de acuerdo con que exista orden y disciplina en las finanzas públicas, porque precisamente es a través de estas dos medidas, orden y disciplina, que el país va a tener mayor confianza en los mercados internacionales. Por lo tanto, el anuncio que se ha hecho el día de ayer por parte del presidente de la República va en ese camino hacia generar mayor confianza en el país. El escenario no es el más favorable, de serlo no habríamos buscado este acuerdo. Lo invito a escuchar la lectura que realizó el exministro de Finanzas Fausto Ortiz sobre las condiciones a cumplir y el escenario local. La característica de la crisis que tenemos nosotros localmente, y si uno empata la crisis local con lo que el Fondo Monetario tiene programas para ayudar a los países, hay un programa que se llama Servicio Ampliado del Fondo Monetario. Servicio ampliado quiere decir una facilidad extendida de recursos que va a los países que tienen problemas de balance de pagos como el nuestro. Tenemos una reserva de apenas 2.500 millones de dólares cuando los pasivos del Banco Central son más de 10.500, y para países que tienen un lento crecimiento como el caso ecuatoriano, en donde el crecimiento económico es menor incluso que el crecimiento poblacional. Por lo tanto, este programa de servicio ampliado del Fondo Monetario se ajusta a lo que el fondo puede darle al país. ¿Y qué es lo que dice este programa? En unos 3 años de programa de ajuste, más un periodo de desembolso que no puede ser mayor a 4.000 millones de dólares, por el caso de la cuota ecuatoriana, que es cerca de 1.000 millones de dólares, y el programa da hasta 4 veces la cuota, y en un plazo de repago de ese financiamiento hasta 10 años plazo. Más o menos esas son las características que, si uno entra a la página del Fondo Monetario, entra y conversa con ellos, más o menos se adecúa a lo que el país tiene al frente. Usted, doctor Zambrano, ha hecho referencia a orden y disciplina en las cuentas fiscales, pero ¿a cambio de qué? A cambio de un ajuste, y los ajustes generalmente no los quiere nadie. El país, sin embargo, crece a una tasa menor de la de su población, entonces el estancamiento continúa si no se toman correctivos. El sector empresarial, le pregunto, ¿ha calculado ya el costo, el impacto de las medidas que se van a tomar? Medidas a las que el presidente no hizo referencia en su cadena de ayer, pero que ustedes seguramente ya tienen claro cuáles son esos condicionamientos. Lenin, sin lugar a dudas, el país, con o sin acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, requiere entrar en una profunda disciplina fiscal. Mire usted, el exministro Ortiz se refirió antes sobre el tema de las reservas. Yo quiero mostrar este cuadro sobre las reservas, en la cual claramente se ve que estas han llegado a su punto más bajo en el mes de diciembre del año 2018. Esta es una situación insostenible. Precisamente la situación del país, después de una década perdida, de una década de manejo irresponsable de las cuentas fiscales, tiene que llegar a una solución. Y este es precisamente lo que se está llegando en este momento al Fondo Monetario Internacional. De igual manera, hacia el año 2020, es decir,
en un año más, el Ecuador va a tener que enfrentar un pago importante en lo que tiene que ver con deuda externa que fue contraída precisamente por la administración anterior, más de 7.500 millones de dólares. Por lo tanto, es importante suavizar la trayectoria del servicio a la deuda. Las medidas que debe tomar el país son las medidas que el sector empresarial ecuatoriano las ha mencionado ya desde hace mucho tiempo atrás. ¿Cuáles son estas? Independencia del Banco Central, reducción del gasto corriente, eficiencia en el gasto, y esto es algo muy importante, cómo se está gastando el dinero de todos los ecuatorianos. En cuarto lugar, se requiere adoptar una serie de medidas de reforma que permitan mejorar la competitividad en el país para que sea el sector privado el que pueda tomar las medidas necesarias de reactivación. Se requiere atraer más inversiones al país, fomentar las exportaciones, generar una reforma laboral que permita al Ecuador dinamizar la economía y, sobre todo, dar empleo a esos más de 5 millones de ecuatorianos que se encuentran en este momento en la informalidad. Esto se traduce, económicas, doctor Zambrano, en reducir subsidios, incrementar impuestos, despedir gente. Mire usted, el tema de los subsidios, se ha hecho un trabajo importante y hay que tomar decisiones. Quienes gobiernan el país, quienes están en posiciones de liderazgo, deben tomar decisiones y se ha avanzado en el tema de los subsidios. Sin embargo, hay todavía aspectos en los cuales se puede mejorar, por ejemplo, en la focalización del subsidio al gas. Desde el sector empresarial ecuatoriano queremos mandar un mensaje muy claro. Si es que no existe un equilibrio fiscal y un equilibrio económico en las cuentas nacionales, no se van a poder cumplir con las políticas sociales del gobierno. Sin duda, la sociedad ecuatoriana tiene que trabajar en esto y lo más importante es entonces el equilibrio de la economía nacional. Sin ese equilibrio de la economía nacional, sin la seriedad con la que debe ser manejada la política económica en el país, entonces no vendrán inversiones y no se podrá trabajar en materia social. Doctor Zambrano, pero dejemos algo en claro. ¿El sector empresarial respalda al gobierno en este acuerdo o tienen algún reparo? El sector empresarial lo que hace es respaldar las políticas racionales, las políticas adecuadas que debe tomar el gobierno. Y este paso, este camino hacia el Fondo Monetario Internacional consideramos que va en la vía adecuada. ¿Por qué? Porque va hacia el equilibrio económico del país. Incrementar el IVA o ir hacia un IVA diferenciado, procurando que el impuesto grave de manera distinta a los bienes en función de la capacidad adquisitiva de la población, es algo de lo que se ha hablado. No tiene mucha lógica que el ciudadano pague el mismo IVA por un Spark que por un Mercedes-Benz, o que un servicio pague el mismo IVA que un yate de lujo. ¿Cuál es la posición de ustedes ante este tema? Sin lugar a dudas, el tema tributario en el país debe ir hacia un ordenamiento, hacia una clarificación y, ¿por qué no?, hacia una diferenciación de los distintos impuestos. Quiero reiterar, Lenin, el hecho de que el Ecuador tiene que entrar en un círculo virtuoso de la economía. Si es que no existe orden, si es que no existe disciplina, no vamos a tener un equilibrio fiscal y por lo tanto no vamos a tener avances en materias de desarrollo social. El orden y la disciplina se vuelven claves en estos momentos y una discusión en la que debemos entrar, sin lugar a dudas, también debe abarcar el tema tributario por la cantidad de normas que existen. Y cuando dice abarcar el tema tributario, se refiere también, supongo, a esa expectativa antigua que tiene el sector empresarial de que se elimine el impuesto a la salida de divisas. El gobierno dijo que lo iba a analizar cuando empezó su mandato, pero no ha pasado nada, ¿no? El impuesto a salida de divisas, desde el sector empresarial consideramos que distorsiona la economía. ¿Por qué? Porque bajo este impuesto están materias primas, están bienes de capital que son necesarios para la industria, para el comercio en el país. Entonces sí hay que pensar en medidas que permitan sustituir este impuesto de salida de divisas que en este momento aporta más de 1.200 millones de dólares de la economía nacional. Entonces también hay que pensar cuál es el sustituto a ese impuesto de salida de divisas. Pero sin dudas el sector empresarial está muy claro que el gobierno nacional debe tomar decisiones y precisamente las autoridades que están en este momento al frente del manejo de la cosa pública
tienen que pensar en las siguientes generaciones y no en las siguientes elecciones. ¿Y ustedes creen que un gobierno con un 35% de respaldo, que tiene ante sí el anuncio de movilizaciones por parte de distintos sectores, tiene la capacidad, la fortaleza política como para tomar decisiones duras, decisiones radicales y afrontar de manera seria los problemas económicos que viene arrastrando este país desde hace algunos años? Es fundamental lo que usted menciona. Esta no es una responsabilidad única exclusivamente del gobierno, de las autoridades económicas o del sector empresarial. El tema económico es un asunto que nos debe importar a todos los ecuatorianos, a todos quienes habitamos este país. Por lo tanto, se requiere generar un importante consenso nacional por parte de las autoridades de la Asamblea, por parte de los trabajadores, por parte de los jóvenes, de las mujeres, de las personas que no tienen empleo, para dinamizar la economía del país. Es el momento de arrimar el hombro. La situación del país no da para más y se deben tomar medidas urgentes. Y para eso el sector empresarial ecuatoriano está dispuesto a conversar, a hablar con todos los estamentos de la sociedad. De hecho, hemos hecho un llamado público a un diálogo nacional para arribar a consensos mínimos que nos permitan salir adelante como Estado, como sociedad, frente a estos grandes retos que tiene la economía nacional. Hasta junio del año pasado el gobierno negaba cualquier posibilidad de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional a través de distintos voceros. A finales del 2018 ya se admitía que un acuerdo podría darse. El 21 de agosto del año pasado se publicó en el registro oficial la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal. Yo le pregunto a usted, doctor Zambrano, si se ha fomentado la productividad, si han llegado más inversiones, si hay más empleo y si la economía está más estable. Mire usted, Lenin, es importante tomar normas y medidas como las que se adoptaron con la Ley de Fomento Productivo. Sin embargo, la economía no reacciona de una manera inmediata, es decir, no es de un día para el otro que se va a generar las inversiones o se va a generar el empleo. Esto es un tema que toma tiempo. Sin embargo, desde el sector que nosotros representamos se están dando inversiones importantes que van a fomentar las exportaciones, que van a fomentar los procesos productivos. Si usted me pregunta cuándo vamos a ver los efectos de la ley productiva, esto se lo verá en el mediano plazo. No nos olvidemos que el Ecuador vive desde el año 2016, 2015, 2016, un proceso económico complejo y por lo tanto la recuperación toma tiempo. Sin embargo, el sector privado, el sector productivo nacional está poniendo de parte. El sector productivo nacional cree en el país, estamos invirtiendo y generando empleo. Pablo Zambrano, presidente de la Federación de Cámaras de Industrias, gracias por venir a Contacto Directo. Muchas gracias a usted. Son las 7 de la mañana con 15 minutos. Cuando regresemos, José Valencia, canciller de la República, el lineamiento de la Comisión Internacional con Naciones Unidas contra la Corrupción y la Impunidad. En pocos minutos estamos de vuelta con eso, no se vayan.